Adelante, bienvenidos. No había tenido la oportunidad de contarles cuánto cuesta una propiedad hoy en día en Venezuela, en la ciudad capital, en Caracas. Miren, eso de ahí es una cascada. Parece la casa de Tony Stark. Siempre quise hacer eso. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video y como es costumbre ya en este canal de YouTube, nos encargamos de averiguar los precios de las propiedades en Venezuela, averiguando cuánto cuesta comprar una casa, cuánto cuesta comprar un apartamento. Hasta el momento no había tenido la oportunidad de contarles cuánto cuesta una propiedad hoy en día en Venezuela, en la ciudad capital, en Caracas. Y es que nos encontramos precisamente aquí y tengo al hermoso Ávila detrás de mí. Orgullo caraqueño, se sienten orgullosos de él, y cómo no, si es tan bonito, tan hermoso. Justamente estoy grabando esta presentación en una de las propiedades que vamos a estar viendo, y precisamente esta propiedad tiene esta hermosa vista. Estoy desde el balcón principal. Nada más al tener esta vista se podrán imaginar el tipo de propiedad que vamos a ver, pero no va a ser la única, porque vamos a estar visitando desde propiedades muy baratas o lo que se consideraría muy baratas, y eso ustedes se van a encargar de dejar en los comentarios si realmente es barata, es cara, un precio, calidad, valor, ciudad, país, todo eso lo van a determinar en los comentarios. Y para todas aquellas personas que están pensando en quizás invertir en el país, ya sea un venezolano que se encuentre fuera, un venezolano que esté aquí en el país y que quiera tener una propiedad en la capital de Venezuela, este es tu video, porque lo vamos a estar conociendo a detalle en las mejores zonas de la ciudad. Y para ello tenemos que trasladarnos hacia la primera zona que vamos a estar visitando, y allí nos vamos a encontrar con Andreina, que es una persona que nos va a estar ayudando porque es realtor de aquí de la ciudad, en una de las inmobiliarias más grandes de la capital. No se despeguen de allí porque esto comienza ya. Para entrar a esta parte tuvimos que pasar por una garita de seguridad, así que es una urbanización cerrada esta zona de aquí, y eso está muy bien porque te permite que las personas que entran es porque tienen que realmente hacer algo aquí, o viven aquí, o van a visitar a alguien acá, o van a dejar algún paquete. Y hemos llegado al edificio, es este de acá. Me encanta el clima que hace en esta zona, está sabrosísimo. Mira, a pesar de que está haciendo sol, está espectacular, ¿verdad? Un clima caraqueño. Amigos, y ya estamos con Andreina. Andreina, bienvenida al canal. ¿Cómo estás? Bien, chévere, excelente. ¿Preparada para mostrarnos todas esas propiedades? Sí, hoy vamos a tener un largo día, pero sé que va a ser bastante productivo. ¿Cuántas propiedades en total más o menos vamos a ver? Aproximadamente 7 propiedades en varias zonas de Caracas, con diferentes metrajes, características y por supuesto con valores totalmente diferentes. Ok, y nos vas a contar un poco acerca del tema de cómo está el tema de comprar un inmueble en Venezuela, seas venezolano o extranjero, las cosas que hay que tener en cuenta, papeles, no sé cómo está todo eso. Toda esa información está a la mano y es mucho más sencillo de lo que la gente cree. Dime algo, ¿en qué zona estamos en este momento? Actualmente estamos en la zona de La Urbina, estamos hacia el este de Caracas, municipio Sucre. Esta zona, ¿cómo la considera, por ejemplo, el caraqueño? ¿Una zona buena, una zona media? ¿Puedes decir que es una zona de clase media, media baja, media alta? Bueno, hay muchas opiniones encontradas con respecto al tema de lo que es una zona buena o una zona mala. Eso dependerá de cada persona. Sin embargo, esta es una zona clase media. Hay personas que no les gusta mucho por el tema de que está Petare cerca. Sin embargo, la zona de La Urbina tiene una característica muy particular, y es que tiene muchas vías de acceso. Puedes ingresar bien sea por la autopista, por la Cota 1000, Rómulo Gallego, Francisco de Miranda, y adicional a eso cuentas con todos los servicios que necesites. Tienes farmacias, supermercados, todo tipo de negocios, caucheras, fábricas, todo en la parte industrial está en La Urbina, y colinda también con la parte residencial. ¿Dirías que, por ejemplo, en el caso de que alguien que vaya a ver este apartamento y lo quiera comprar y quiera que sea por negocio, en el sentido de que lo voy a alquilar, sea una buena inversión en cuanto a alquiler? Sí, la gente puede elegir este sitio para vivir alquilado. Es una buena
inversión para alquiler. No puedes alquilarlo en un precio muy costoso porque la zona no lo da, sin embargo creo que lo pudieras alquilar muy rápido precisamente por estar tan cercano a muchos comercios de la zona, muchas fábricas, muchas zonas industriales. Entonces por eso pienso que sería una buena opción para comprar y alquilar, pero sobre todo también para vivir el punto donde se encuentra. Bueno, ahora vamos a ver entonces el apartamento, vemos en qué precio está, que seguro eso es lo que más quieren saber. Ustedes me van a decir en los comentarios si quieren que después les hagamos un video acerca de alquileres aquí en Caracas, para saber en cómo están los precios, cómo está eso, que vamos para allá. ¿Cómo está el tema del servicio eléctrico acá, en la zona? No, excelente. Acá no se va la luz, sin embargo hay racionamiento de agua. Y como toda Caracas hay que colocar tanque de agua. Ok. Hemos entrado a la propiedad. En primeras impresiones está bellísima. Gracias. La verdad Qué que bueno está que les guste. muy bonita. O sea, iluminada, se siente moderna además. Hay algo que me gustaría mucho que vieran, que es el tema de la vista. Ok. Porque a pesar de que tiene vista a Petare, la Urbina, ciertas zonas de la Urbina tienen una vista al Ávila muy bonita. Y Ok. se lo vamos a mostrar. Vamos a ver porque es lo primero que nos recibe apenas entras por la puerta. Mira, tienes este balcón aquí enorme. Sí, bienvenida, paz. Está muy bonito. Mira, tiene sus sillitas, una mesita. La vista está hermosa, la verdad. Está muy bonito. Este es un apartamento de 135 metros, tiene 3 habitaciones, 2 baños y un puesto de estacionamiento. Wow. Fue remodelado hace 10 años, sin embargo se conserva bastante bien. La venta del apartamento incluye todo el mobiliario que hay en este Eso es momento. importante. El mobiliario la propietaria se lo lleva en este caso, pero todo lo que está en la cocina empotrado queda. Por lo general todas las propiedades se venden de esa manera. Ok. Todo lo que está empotrado en la cocina, entiéndase cocina de cocinar, campana, horno, microondas, la nevera si tiene un tamaño por ejemplo muy grande, no el estándar, por lo general eso debe quedar dentro de la negociación. Las lámparas, a menos de que sea una lámpara de muy alto valor, por lo general se estila que las lámparas, todo ese tipo de cosas que están empotradas y que al retirarlas le causan un daño a la propiedad, eso debe de quedar. Veamos la cocina, que yo creo que es la parte más importante de la Sí, casa. Vamos a ver la cocina. Bueno, la verdad es que sí, está bastante amplia, está muy bien distribuido, nevera bastante grande, tiene horno, microondas, campana, los muebles están en perfecto estado, además tienes un pequeño mesón aquí por si quieres desayunar, usar la mesa, pues lo puedes hacer aquí fácilmente, está muy bien. Ok, ahora vamos a ver La habitación principal, es bastante amplia, Sí, tiene una cama Queen. baño y un closet bastante amplio. queda el aire acondicionado, queda el televisor también. Sí, lo está empotrado. Aquí tenemos la segunda habitación, bastante completa también, miren, tele, tenemos allí una gran cama también, closet, tenemos el aire acondicionado justo allí, bastante amplia y cómoda. Luego, al salir de la habitación, podemos conseguir este baño que le da apoyo a las otras dos habitaciones. Esta es la tercera habitación de la propiedad, tenemos también una cama aquí individual y miren que aquí tenemos donde podemos tener aquí un escritorio, una pequeña librería, un closet. Ok, Andreina, la parte más importante, ¿cuánto cuesta esta propiedad? Esta propiedad está en 65.000 dólares. La propietaria acepta efectivo o transferencia. Eso es un punto muy importante. Al momento de solicitar una visita a una propiedad, siempre cuando antes de la visita, la persona que esté interesada decir cuál es su forma de pago. Porque no todos los propietarios están abiertos a aceptar, no todos los propietarios cuentan con una cuenta internacional para recibir los fondos. Claro, porque hoy en día en Venezuela se está manejando mucho el tema del dólar, pero no todo el mundo lamentablemente cuenta con cuentas en el extranjero para recibir transferencias. Oye, tener 65.000 dólares en efectivo está como difícil, pero bueno, el que está buscando la propiedad es porque de alguna u otra manera tiene el dinero. Realmente es importante que las personas sepan que la mayoría de las operaciones inmobiliarias en Venezuela se manejan en efectivo. Si lo ponemos en porcentaje, es 1% en efectivo y un 20% en transferencia. En relación a, por ejemplo, hace 5 o 6 años atrás, que las propiedades prácticamente estaban, por no decir regaladas, ¿crees que ha habido un aumento en el valor, en la revalorización de las propiedades en estos últimos años? Si lo comparamos con años como 2017, 18 y 19, las propiedades estaban muy económicas. A partir del 2020 hubo un incremento en el precio de las propiedades. Se han mantenido. Realmente hablar que las propiedades han bajado en estos años o han aumentado es falso. Cada zona tiene un precio. ¿Cuánto cuesta un apartamento en Urbina? Entre 30.000 dólares hasta 70.000 dólares. Ese es el precio que está dispuesto a pagar la gente por esta zona. ¿De qué va a variar? Que sea 30.000 o que sea 70.000, el estatus del inmueble. ¿Crees que podemos conseguir un apartamento más barato que este? Sí. Y lo vamos a ver. Vamos Bueno. a eso. Bueno, ahorita vamos a ir a una zona que me está diciendo Andreina que se llama Lomas del Ávila. O sea que debe quedar cerca del Ávila.
¿No? No. ¿O no necesariamente? No, no necesariamente. Terrazas del Ávila, por ejemplo, que es Ajá. otra zona que es un poco más costosa que la Urbina y que Lomas del Ávila, obviamente, sí queda pegado hacia el Ávila como tal, hacia la montaña. Esa zona en la que vamos ahorita, ¿se podría considerar que es mejor que esta o igual? Mucha gente compra en Lomas del Ávila como para hacer una inversión inicial. Y de allí saltan a zonas como La Urbina, El Marqués, Terrazas del Ávila. Pudieran considerarse que Lomas del Ávila es como un trampolín, es como una zona donde compran parejas que están iniciando, familias pequeñas. ¿Qué tan frecuente se venden los inmuebles hoy en día en Venezuela? Por ejemplo, sale publicado un inmueble, sea este de 65.000 o este próximo que vamos a ver, ¿cuánto tarda un inmueble como esos en venderse? Eso dependerá, como te decía, del precio y del estado en el que se encuentre el inmueble. Si tú tienes un inmueble que está muy bonito, está remodelado del año y aparte está en un precio, por ejemplo, de $35.000, la gente va a preferir comprar el inmueble que está remodelado y en $35.000. Pero si, por ejemplo, ese mismo inmueble que está totalmente remodelado lo pones en $45.000, no te lo van a pagar porque ahí la gente prefiere comprar en La Urbina para remodelar. En Caracas se venden más inmuebles de lo que la gente se imagina. Y vamos a ver algo así como súper high de precio. Sí, lo vamos a ver. Pero vamos a ver una de más de 1 millón entonces. Sí, vamos a ver apartamento de más de 1 millón y casas de más de 1 millón. ¿Quieren ver eso? Pues no se despeguen de aquí porque es lo que van a ver a continuación. Esta es la entrada hacia la zona donde vamos a ir, ¿no? Correcto, a Lomas del Ávila. Ok, ¿y es la única entrada que tiene la zona? Tiene dos accesos. Tiene este acceso que normalmente es el que usa la gente que vive en Lomas del Ávila y tienes otro acceso por Mariche, Ok. que es una zona industrial, pero es mucho más lejos. Entonces, por lo general, la gente utiliza este acceso. Tienes la estación del metro, cruzas un puente y llegas a la urbanización. ¿Esto se consideraría que está en Petare este apartamento o no? Sí, es Parroquia Petare. Para nosotros conseguir uno de los inmuebles más económicos de la ciudad tendríamos que venirnos a esta zona. Correcto, sí. No hay inmuebles más baratos que los que hay aquí. Sí, por lo menos lo que es la zona de Libertador, hacia el oeste, tienes todo lo que sería 23 de enero, Coche, El Valle, Caricuao. También se pueden conseguir inmuebles de esos precios. Más económicos que estos incluso. Ok. Puedes conseguir entre 15 y 20 mil dólares aproximadamente. De vez en cuando salen propiedades con esos precios, de 15 a 20 mil Yo dólares. vendí un apartamento en el centro de Caracas remodelado en 21 mil dólares. 21 mil dólares. Esta es la propiedad más económica que tengo actualmente. Está ubicada en Lomas del Ávila. Es un apartamento de 86 metros cuadrados. Tiene 2 habitaciones, 2 baños y 2 puestos de estacionamiento. ¿Se vende con todo lo que vamos a ver? Sí, correcto. Aquí lo primero que nos encontramos es la mesa del comedor, una mesa de comedor de 4 puestos, una sala con su sofá, tenemos una televisión aquí ya colocada, tenemos una zona de balcón y tienes también ventana cerrada por si quieres, bueno, cerrar todo el espacio y tener abierta la puerta del balcón, pues como que haces un poquito más grande el tema de la sala. Entra bastante brisa, la verdad es que eso es un plus. No, y la vista, que te acuerdas que me preguntaste, está muy cercano a la Ávila, no está tan cercano como otras urbanizaciones, pero sí tienen la tienes gran vista a la Ávila. Pasamos por aquí, vamos a encontrar el área de la cocina, una cocina cerrada. Súper amplio. Está bastante amplio. Todo lo que ven en la cocina va a quedar, toda la parte de horno, cocina, nevera, campana, tenemos para almacenar de agua. Este es el calentador, ok. Tenemos lavadora, tenemos una habitación con cama, closet, tenemos siempre ventanas con vista al Ávila. Este sería el baño de apoyo de la habitación y baño para visitas. Y luego tenemos la habitación principal, que es esta de acá, en la que vamos a encontrar el baño apenas entran, ok, un baño completo y la habitación con su cama, closet, televisor y ventanas En ambos lados. en ambos lados. Precio confirmado. $31.500, pero bueno, como todo, es negociable. Es negociable. Me parece que está bastante bien, o sea, es un apartamento grande, tiene 2 puestos de estacionamiento, tiene maletero, la zona está bastante bien, una vez que ya estás como... Dentro de la urbanización como tal, es bastante tranquilo, es bastante seguro, es muy lindo. Y con respecto al apartamento, bueno, es un apartamento amplio, es un apartamento que tiene bastante iluminación natural y que si realmente tienes un presupuesto un poco limitado, esta es una gran opción para empezar. No nada más
más tenemos que pensar quizás lo que estamos viendo, porque muchas personas que nos ven quizás quieren invertir algún dinero que tienen por allí parado, y quizás siempre comenzar desde algún punto pues es bueno, y después siguen acumulando más dinero, venden con lo que reúnan pueden ir escalando, y pues ese presupuesto va creciendo. Tercera propiedad que vamos a ver ahora. Bueno, ahora nos vamos a Colinas de la Tauna. Suena una urbanización buena. Sí, es muy bonita, les va a gustar, ya van a ver que sí. Vamos allá entonces. Apenas salimos del edificio del apartamento que estábamos viendo, estábamos acá viendo una construcción, y me estabas comentando que, por ejemplo, este de aquí están vendiendo en maqueta. Correcto, con financiamiento. ¿Eso todavía existe hoy en Venezuela? De hecho, cada vez se hace más común que tengas financiamiento, no crédito, financiamiento. Okay. Es decir, das una inicial y quedas pagando unas cuotas mensuales hasta completar la totalidad del inmueble, y ahí es cuando te la entregan. Obviamente, si compras en maqueta es mucho más económico la adquisición del inmueble que cuando ya el edificio está listo, y tienes esa posibilidad de ir pagando por partes un inmueble, pues. ¿Todo el financiamiento es a través de la constructora, de la propia constructora? Sí, siempre hay asesores inmobiliarios de por medio, lógicamente, que somos los que tenemos los contactos entre la constructora y el cliente. Indudablemente el contrato se haría de la constructora hacia el cliente. Bueno, primeras impresiones de la zona, está espectacular, miren, mucha vegetación. Tenemos una piscina que forma parte del complejo. Está muy bonito, muy pacífica. Bueno, amigos, hemos llegado al apartamento. Nos recibe una puerta de seguridad. Eso es un buen punto a tomar en cuenta. Este apartamento tiene 92 metros cuadrados, tiene 2 habitaciones, 2 baños. Inicialmente estos apartamentos vienen de 3 habitaciones. A este le hicieron una transformación que ahorita le vamos a mostrar. Tenemos un pequeño recibidor en esta parte. Apenas entras y luego te consigues con, miren, el comedor, sala y cocina. Todo en un ambiente abierto. Muy bonito. Todo lo que estamos viendo en el apartamento ahorita va con la venta. Sí, correcto. Eso es un punto importantísimo de este apartamento. Todo lo que ven en el video, en la foto, tal cual como lo ven, se vende. Este es un propietario que vive fuera del país, no va a regresar a Venezuela, y por lo tanto lo deja así tal cual como está. Todos los electrodomésticos casi que a estrenar, todo el mobiliario, tal cual como lo ven, se vende el apartamento. Creo que tiene hasta las ollas y los cubiertos allí. Al adornito que estamos viendo aquí en la mesa, todo está incluido en el precio. Correcto. Básicamente, a primera vista, esto está como para llegar con las maletas con tu ropa, meterlas al closet y ponerte a así vivir. está este apartamento. Y mira, de verdad te invito a que veas toda la parte de los electrodomésticos. Tiene lavadora, secadora. Tenemos aire acondicionado totalmente funcional, En todas las nevera, áreas. mira, Whirlpool, la nevera enorme, horno, microondas, cafetera, licuadora, la placa. Tenemos utensilios y todo. Miren, tenemos los utensilios. Vamos a abrir aquí. Tenemos aquí para condimentos. Miren todo esto. Tienen todo. Miren, tenemos aquí lavadora secadora, de estas que son súper buenas, salen buenísimas, la verdad que sí. Marca Whirlpool, también la nevera era Whirlpool para lavar cosas. Miren, tenemos el calentador por aquí escondido, todo está oculto. Miren esta vista aquí, muy bonita. La cocina está abierta aquí con este mesón, si quieren desayunar aquí mientras que hablan con sus invitados, su familia, pues está súper cool. Miren ahí. Tenemos buena vista, o sea, no hay ruido visual, tenemos edificios bonitos, una parte verde. Y además, miren, hasta los aires acondicionados, las unidades de fuera las pintaron de negro como para camuflarlas un poco y no chocaran allí. Sí, para que no alteraran las fachadas. Sí. Y ya en esta parte es la que sufrió una transformación, ¿cierto? Correcto, sí. Mira, inicialmente esto era una habitación, pero este propietario es soltero, en ese momento no necesitaba una tercera habitación y decidió transformar esta área en un área de family room. Mira todos los electrodomésticos y todo el mobiliario que tienes acá que queda dentro de la negociación. No, está genial. Miren, tenemos un sofá aquí como para ver películas, tenemos la tele, miren, Samsung, todo es Samsung, barra de sonido, está muy bien. Tenemos aquí un escritorio, baño completo, con ducha. Entonces acá tenemos 2 habitaciones. Esta sería la habitación auxiliar. Ok. Mira el tamaño del closet, Wow. Tiene buena iluminación, igual viene con su juego de cuarto ya incorporado. El cuarto completo. Miren, tenemos aquí nuestro gavetero, los closets, miren, muy bonitos, amplios, miren, grandes. Es aire acondicionado en todas las áreas de la casa. Ok. Sala, family room y las 2 habitaciones, en todas las áreas. Igual, miren, juego de cuarto completo, closet con Súper sus amplio. puertas, amplio. Tenemos aquí nuestra mesita con gavetas, televisor, aire acondicionado y su baño privado completo, miren eso. Y
Y bueno, él le colocó el tanque de agua. Ah, colocó el tanque de agua aquí, muy importante. Como ustedes pueden ver, realmente es para traer la maleta, meter todo en los closets y listo, y mudarse. Llenar la despensa y ponerse a cocinar. Ahora, estará muy bien el precio. Vamos a preguntarle a Andreina. Les comento, este apartamento está en $83,000. El precio es bastante negociable. Sin embargo, hay un detallito importante. Este propietario solo está dispuesto a aceptar transferencia porque vive fuera del país. En este caso, el pago es únicamente por transferencia. Bueno amigos, ya saben, un apartamento de estas características, todo amoblado, en una zona tan bonita como la que vimos para llegar aquí. Ustedes decidirán si está bien, si está alto, si está bajo. Si quieren hacer una oferta, pues yo les voy a dejar de todas maneras todos los datos de Andreina por si se quieren contactar con ella para alguno de los inmuebles que están viendo o cualquier otro inmueble que quizás pueda tener ella disponible. Los van a tener en la descripción del video. Bueno, ahora nos vamos a una de las zonas más cotizadas de la ciudad, las Mercedes. Las Mercedes. Yo creo que ustedes han escuchado hablar acerca de las Mercedes y venezolano que esté viendo este video, viva o no en el país, habrá escuchado de las Mercedes, que es un sitio de moda. Totalmente, Además, actualmente es un sitio que está súper de moda y todos quieren invertir allí. bueno, vámonos para las Mercedes. Vamos para allá. Bueno, y hemos llegado a la siguiente propiedad. Es este edificio que ven aquí, espectacular. Podríamos decir que Chulavista es una zona top de la ciudad. Correcto. Aparte que este edificio es muy nuevo, entonces Ok. mucho más top todavía. Ok. Este edificio es el más nuevo que hay. Es el más nuevo de esta zona. Correcto. Ok, Sí. a tener en cuenta porque el precio seguro va a estar un poco más por arriba de lo que hemos visto hasta el momento. Miren, los ascensores tienen hasta los plastiquitos y todo, y los tienen cubiertos porque como están, bueno, haciendo muchos trabajos de remodelación. ¿Estás preparado para esta vista? Vamos a ver. Bienvenidos. Miren qué amplitud de lugar. Wow. Que primero recibe y más llama la atención es este gran ventanal aquí con acceso al balcón, y vamos a ver la vista de una. Wow. ¡Qué espectáculo! Miren esto, qué hermosura. Está preciosa la vista, preciosa. Tenemos la piscina allá abajo del complejo. La particularidad que tiene es una vista al Ávila impresionante. Tienes vista al Rosal, al centro financiero de Caracas, y lo mejor es que lo puedes poner a tu gusto. Veamos entonces el espacio. Este apartamento se vende así tal cual como lo ves, en obra blanca. Viene ya con piso de mármol, tiene 2 habitaciones, 2 baños completos, un baño de visita y 2 puestos de estacionamiento. Área de cocina y lavandera. Esto podría ser sala, comedor. Y tienes la opción de 2 habitaciones. Lo dejaron así para elección de la persona. Si quieren tumbar la pared y colocar un comedor amplio acá, Ok. lo pueden hacer, o mantenerlo como una habitación bastante amplia. Si ustedes tumban esta pared de acá, pues tendrían una sala comedor muchísimo más grande, muchísimo más amplia. Inclusive podrían tumbar esa pared de allí y hacer una cocina abierta totalmente según el diseño que ustedes quieran. Fíjense que tiene aire integral por lo que estamos viendo. O si quieren transformar esto como una habitación, pues lo pueden hacer. Baño completo, miren, está allá con... Esta es la habitación, porque adicional Claro. tienes un baño de visita en la entrada del apartamento, Ah, que es un medio ok. baño. Ah, mira, está aquí justo al entrar. Lo que pasa es que la vista es tan impresionante que nos fuimos de una para allá, pero no vimos aquí. Miren, apenas entran, tenemos un baño de visita acá, un medio baño, y el área de la cocina, como les estábamos comentando, que está justo aquí, está bastante amplia también, y la zona del lavandero que está aquí, miren, ya te viene con todo lo necesario para poder, pues, colocar allí sus electrodomésticos. Ahora, tenemos el baño que les estábamos mostrando por acá, un baño completo, miren eso. Tenemos allí todo el baño ya con la cerámica colocada, ducha, pieza de sanitario, lavamanos. La habitación principal, Ok. área de vestir y un baño al final. A mí me gusta cuando hay vestier, se ve súper elegante los cuartos. Al atravesarlo tenemos el baño, también un baño completo con sus piezas de sanitario. Tenemos aquí una ducha bastante amplio y la vista que acompaña todo el largo del apartamento. Vean ahí el lindo Ávila. Este lugar fue construido en un sitio que se llama Chulavista, entonces una cosa parece la otra y bueno, que sí. Tiene chula la vista, realmente. Realmente hace honor a su nombre. ¿Cuánto nos va a costar tener esa bella vista de allí? Este apartamento está valorado en $280,000. Es el edificio más nuevo que hay en la zona, con una vista increíble, con unas áreas sociales increíbles también, porque tienes piscina, gimnasio, área de parrilla
parrilleras, sala de fiestas y adicional tienen un proyecto en la terraza del edificio para colocar varias parrilleras y se podrán imaginar traer a tus invitados y a tu familia con esta vista. No, está de verdad espectacular. Sí. Realmente ya estamos como que en otro nivel de propiedad, en otro nivel de complejo. Estamos mostrando propiedades para todos los bolsillos, para que ustedes tengan también Una noción de cómo están los precios según zonas, si es nuevo, si es más viejito, para todo hay. A propósito de esto que estamos hablando acerca de los diferentes métodos de pago que según la persona que está vendiendo pueda aceptar, sea efectivo o transferencia, para los que están quizás aquí en Venezuela están obligados a usar efectivo, pero les tengo una pequeña solución y que yo utilizo muchísimo y es los servicios de Wise para recibir y hacer transferencias internacionales. Ustedes desde Venezuela pueden tener una cuenta Wise y pueden recibir igualmente una transferencia que sea del extranjero. Inclusive si van a vender su inmueble y quieren que el pago sea por transferencia pero no tienen cuenta en ninguna parte sino aquí en Venezuela, pueden abrirse una cuenta de Wise y recibir transferencias desde cualquier parte del mundo y también pueden hacerlas a cualquier parte del mundo. Así que esa es una solución. Aunque sé que muchas personas ya habrán sabido de este tema, en Venezuela Wise está bloqueado. Sin embargo, les tengo la solución y esto lo vamos a arreglar con la VPN de Surfshark. Una VPN lo que les va a servir es para cambiar su ubicación de manera virtual y ya no van a poner obviamente que están en Venezuela, sino en cualquier otra parte del mundo donde el servicio de Wise está disponible. Y es súper fácil, simplemente abren la aplicación de Surfshark, colocan la ubicación y van a ver que ya la página de Wise no está bloqueada. Van a poder abrir Wise sin ningún problema. Y ese, amigos, es el método que yo utilizo para poder utilizar esta página y cualquier otra que esté bloqueada en Venezuela, ¿ok? O desde cualquier otra parte del mundo que me estén viendo, si tienen algunas páginas bloqueadas por su ubicación, con la VPN de Surfshark la van a poder desbloquear y van a poder utilizar. También para aquellos amantes de las series en plataformas como Netflix, Disney Plus, HBO, lo que sea, cambien su ubicación a la de Estados Unidos y me van a agradecer porque tienen la cartelera más grande disponible en ese tipo de plataformas y con la VPN de Surfshark pues lo van a poder lograr. Así como otras ventajas que te ofrece Surfshark, como por ejemplo si están conectados a redes Wi-Fi públicas desde cualquier parte, pues se van a proteger porque les pueden robar sus datos, ya sea contraseñas de correos electrónicos, su información de tarjetas de crédito, todo lo que tengan almacenado en su teléfono o en su dispositivo por el cual se están conectando a esa red Wi-Fi pública va a estar totalmente protegidos. Y aquí viene la mejor parte, amigos. Si les interesan los servicios de Surfshark, les tengo una super promoción. A través de mi código promocional Gabriel Herrera van a poder obtener una oferta exclusiva y 3 meses gratis. Para aprovechar esta super promoción, el enlace lo tienen en la descripción del video y apúrense porque la promoción de Surfshark comienza desde ya. Andreina, ahora nos dirigimos hacia el oeste de la ciudad para ver la siguiente propiedad, un poco más elevada de precio aún que la anterior que estuvimos viendo. ¿Qué zona exactamente va a ser? Vamos a ir a Santa Mónica, que es una zona de clase media en el oeste de la capital. En este caso va a ser una casa. Sí, pero te voy a decir una cosa. Es la casa más lujosa que podrás ver. No sé si en Caracas, porque sería muy agresivo decir que en Caracas, pero sí del oeste de Caracas. Es la casa más espectacular, tecnológica, hermosa, con la mejor vista. O sea, deja que lleguemos. Vamos a ver entonces la casa más espectacular. Para no irnos muy lejos, por lo menos del oeste de la ciudad de Caracas. Vamos allá. Adelante, bienvenidos a la casa más hermosa del oeste de Caracas. ¿Dónde estamos? Cuéntanos. Bueno, nos encontramos en Santa Mónica, al oeste de Caracas. Vamos a ver el día de hoy la casa más tecnológica y hermosa del oeste de Caracas, pero en mi corazón de toda Caracas. Inicialmente tenemos acá un área de oficina. Puede funcionar como oficina, cuarto de escoltas. Acá se ven todas las cámaras de seguridad de la casa. Tenemos aquí unos intercomunicadores. Por acá nos encontramos con un medio baño de visitas. Miren cada detalle de la decoración. Pero mira este lavandero. Wow. Cómo cuidaron todos los detalles de este lavandero. Mira qué lindo es. Aquí se provoca lavado. La grifería en dorado, Wow. lavadora, secadora. Está hermosísimo. Miren los detalles, así como con el jardín vertical. No, está genial. Está lindísimo, lindísimo. Quiero que veas todos los detalles
detalles que tiene esta cocina. Tiene todos los electrodomésticos de la mejor gama, ¿ok? Pantalla, el frigorífico para bien cocinar, tener tu receta allí, vas cocinando. Me dio hambre. Wow, miren eso. Gabriel, pero ahora quiero que veas este detalle. ¿Qué te parece que acá podemos ver todos tus programas? Wow, ¿y esto qué es? La campana de la cocina. La campana de la cocina. Wow, o sea que si yo pongo aquí, miren, mientras que cocino, veo el video, ¿qué tal? Está súper bien porque vas cocinando aquí y vas entreteniéndote. Mosca y se queman, ¿eh? Mosca y se queman. Pero está súper amplia, miren, los colores le dan amplitud, frescura. Está Si te acercas súper bien. un poco más hacia allá, van a encender nuevamente las luces de la cocina. porque Mira, tiene tiene sensores. Miren, tenemos una pequeña vinera por aquí. Me parece que ese es el tamaño perfecto. Perfecto. ¿Quién necesita realmente. una vinera con tantos vinos? Esa está perfecta. Bueno, yo creo que sí, hay muchos amantes del vino. Primera vez que veo yo en una cocina un área como esta. Por lo general, todas las reuniones que uno hace en su casa, ¿dónde terminan? En la cocina, ¿verdad? Entonces, por lo general, hacen el diseño convencional, son los banquitos del mesón, y acá decidieron hacer este espacio que me parece que está bastante cómodo, Está súper bastante cómodo. acogedor. Es verdad, porque mientras que alguien te está cocinando aquí, tú vas hablando, tienes a alguien allí también hablando. Ahora nos encontramos en el área del family room, ¿ok? Tienes este gran mueble que todos los asientos son reclinables. Acá tienes para colocar tus bebidas, tus revistas, lo que necesites. Ah, miren, aquí tienen este espacio para guardar cositas aquí, que si la chuchería, la cosa para ver la película. Ay, no. Miren, Tú y los guardan aquí. chuches. Te voy a mostrar un espacio de esta casa mucho mejor para ver las ¿En películas. serio? Vamos a ver, pues. Ya a mí me encantó esta. No sé qué pueda superar esta. Ah, miren, tenemos una chimenea y todo ahí. Qué cool. Tiene hasta la llamita. Wow, ahorita el sol. Miren esto. Con función de hidromasaje, con un paisajismo muy lindo. Cuentas con la vista al Ávila. Adicional, tienes parrillera a gas, horno de pizza, fabricador de hielo. Todo lo que necesites para hacer tu fiesta en el área externa. Solo nada más el hecho de tener el horno ahí de pizza, miren. Se ganaron los puntos contigo. Yo, lástima que no me traje mi short de playa para poder disfrutar de esa piscina. Wow. Vengan para que vean mi vista, miren. Para que me acompañen en mi vista, miren eso. Aquí te puedes columpiar. Miren, eso de ahí es una cascada. ¿Qué tal? Wow, miren. Ponerse allí a que esa cascada te eche el agua ahí arriba. Un comedor bastante grande y se puede poner aún mayor, porque tenemos espacio de sobra. Me dijiste que había un espacio mucho mejor que aquel para ver televisión. Sí, lo tienes ahí. Y es el área del cine. Cine, tenemos cine en esta casa. Correcto, pero esto es un cine totalmente diferente What? a cualquiera que puedas ver en Caracas, porque las butacas son totalmente diferentes, son sillas gamer que se pueden reclinar, las sillas las puedes colocar hacia adelante, hacia atrás, puedes colocarlas, mira, en la posición que ¡Wow! ¡Genial! Miren el canal que está puesto. ¿Reconocen ese canal de ahí? Ese muchacho, ¿verdad? Hace videos buenos. Te lo recomiendo. Miren, tenemos una Play allí. Imagínense jugar aquí Call of Duty. ¡Nah! Chacho, qué increíble. No, está brutalísimo. Y tenemos chance aquí para 3, 6, 9, 10 personas. correcto. ¡Wow! No vale, yo con un cine así cobro la entrada. Además que el sistema de sonido del cine Sí. es espectacular. ¿Qué más tenemos que ver en esta casa? ¿Qué tan amante eres de las vistas? Es Son lo mejor importante. que hay, sí. Ok, bueno, vamos a ver la vista de esta casa. ¿Con cuántas habitaciones cuenta la casa, Andrea? La casa tiene 5 habitaciones más servicio. Pero es importante también que sepas que la casa está totalmente domotizada. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la 532 metros cuadrados. 532 metros. Correcto. Wow. Mira, por ejemplo, acá tenemos una sala de spa. Quiero que veas Spa. los colores. O sea que si yo me quiero venir aquí a echar un masaje, simplemente que venga la chica, el chico, extienda aquí su Por mesa. eso fue diseñado bajo ese concepto, Wow. que la persona que quiera venir y hacer un masaje, algún tratamiento estético, lo pueden hacer en este salón, que por los colores da una sensación de tranquilidad diferente al resto de las habitaciones de la casa. Está increíble. Alexa, enciende la habitación principal. Siempre quise hacer eso. Qué genial, miren, la cama enorme, 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 enorme. Andrea, ¿y esta casa se vende con todo lo que estamos viendo? Efectivamente, el precio de la casa es totalmente amoblado. Y si se fijan, tiene muchos elementos, muchos detalles decorativos. Se vende tal cual como la están observando. O sea, es que se ve que le pusieron alma y corazón al tema de la decoración, de los diferentes espacios. ¿Sabes quién se encargó del tema de la decoración de esta casa? Sí, los mismos propietarios de la casa tienen una compañía de
construcción y remodelaciones y fueron los encargados de hacer esta hermosa propiedad. Pero esta habitación no acaba nunca. No, porque este es el área del vestier, como puedes ver, tiene aquí sensores. Mientras vas caminando van encendiendo las luces. Miren esta zapatera. Toda chica que vio eso dice, Lo necesito. Del otro lado tenemos un baño totalmente abierto. Correcto, sí, y tiene 2 regaderas, 2 lavamanos. Importante, en la zona de Santa Mónica no faltan los servicios, el agua es constante. Ah, es que tenemos chorros de agua y todo. Yo quiero de estos. Tenemos 2 lavamanos aquí. Por el color, por la forma en la que Está el preciosísimo, desagüe. cada detalle está increíble. Wow, y miren esto, la habitación nunca termina. Tenemos aquí una terraza privada con una vista espectacular Wow. al Ávila, un área de gimnasio. Está increíble. Y además miren todo el espacio que hay aquí. Aquí se puede armar hasta un salón de fiesta. También tienes un acceso externo a la terraza. Si quieres hacer una reunión en esta área de la casa, puedes ingresar a los invitados por esta puerta Ok. para que no entren a la No habitación hay necesidad de principal. entrar por la habitación. Correcto. Y tienes también esta pérgola privada que si te pones desde este punto, puedes sentarte con tu pareja a tomar un vino viendo el Ávila sin que nadie te vea. Wow, está genial. O sea, la casa tiene espacios por todos lados. Cada espacio es diferente, con decoraciones. Mira el detallito de la lámpara nada más. Una florcita. Es una flor, qué cool. O sea, se esmeraron en cada detalle, en cada cosa. Yo no les puedo decir un espacio de la casa donde haya ruido visual, donde falte algo, donde nada. O sea, todo está perfectamente hecho. Nos falta algo más por mostrar. Solamente decir el precio. ¿Están preparados? Vamos a ver, ¿cuánto cuesta una propiedad como esta? Esta casa está valorada en $590,000. Con todo lo que están viendo aquí. Con todo lo que están viendo. Y además, como siempre les digo, es negociable. Y mucho mejor, aceptan efectivo y transferencia. Ok, Las 2 formas de las pago. 2 formas de pago. Comenten ustedes, ¿pagarían una casa como esta con todo? Tiene cine, piscina, todo lo que necesitan en una casa, lo que soñaron en su niñez, en su juventud, lo tiene la casa. ¿Hay algo más caro que esto que podemos ver? Vamos a ver algo más caro, pero en otra zona de Caracas. ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir? Hacia las Mercedes. El lugar de moda de la ciudad capital. Así que vámonos para allá. Bueno amigos, y hemos llegado a 3G La Cinta. Uno de los edificios más nuevos terminados en la zona, porque obviamente hay otros que están en construcción. Este ya está totalmente listo y si escuchan, muchas personas ya compraron y están remodelando en estos momentos. Ok, miren qué elegancia nada más la entrada del lobby. Allí sillones. Muy bonito. Miren, pasamos a esta área. Esto pertenece también al lobby. Vamos a ver entonces el penthouse de la torre más nueva de las Mercedes. Antes de pasar, yo lo que sí quería que entendieran es que este edificio además está en las Mercedes, que es la zona más exclusiva, además la más de moda. O sea, todo el mundo que habla acerca de zonas de lujo y así, es las Mercedes. Los restaurantes de las Mercedes, las tiendas de las Mercedes, Concesionarios. concesionarios de las Mercedes, todo. Una gran puerta aquí de seguridad. Como son las bisagras, bastante fuertes y resistentes. Este tipo de detalles son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver el precio, porque todo esto va a jugar para el valor del inmueble, ¿no? Cada detalle, cada cosa. Porque a veces uno dice, ah, bueno, pero un apartamento es un apartamento. No, todo depende de los materiales que se utilizaron, los sistemas de seguridad, la ubicación, todo va a influir en el precio de un inmueble. Apenas entramos, pues nos recibe, wow, miren el acabado de las paredes nada más. ¿A ti te O gusta sea, ese acabado? El que sabe de construcción, yo soy ingeniero civil, el que sabe de construcción y ha trabajado un poco en el área, sabe que este tipo de trabajos son costosos, son exclusivos. O sea, nada más hacer esta pared con este acabado cuesta un dinero, porque además te lo cobran por metro cuadrado. El material para hacerlo, los trabajadores que te hacen el trabajo, que sepan hacerlo, que quede bien, son este tipo de detalles que hay que tener en cuenta. Miren, esto se está utilizando mucho para dividir los espacios. Son tipo una especie de barras de madera que van ancladas tanto del techo hasta el piso. Esto va anclado, ¿ok? Esto hay que hacerle una fijación en el suelo, y además, fíjense que el suelo es de mármol. Nada más el piso cuesta un dineral. No me quiero imaginar el presupuesto. ¡Wow! Para allá cómo se ve eso. Miren, vamos a ir por partes porque si no aquí nos vamos a perder. Miren, esta es especie de lo que estoy viendo, especie de un bar. Fíjense que tenemos aquí una vinera, ¿ok? Para colocar nuestras botellitas. Fíjense que está funcionando. Aquí colocamos pues los vinos que vamos a recibir a nuestros invitados. Aquí una copita de vino. Y unas Bienvenidos. sillitas altas aquí. No nos involucramos con la cocina, entre tanto. Unas tapas. Tenemos aquí una hielera, ¿ok? Porque para las bebidas pues vamos a necesitar seguramente hielito. El mismo acabado en estas paredes. Fíjense que los topes
son espectaculares. Toda la parte de madera, miren, está totalmente terminado, solo para llenar esto con todo lo que necesitan. Tenemos aquí comandos todos digitales, ¿ok? Esto me imagino que es para controlar el aire acondicionado, todo digital. Eso también cuesta mucho dinero, ¿ya no? Este apartamento tiene 310 metros cuadrados. 310 metros cuadrados. Inicialmente era un loft, como pueden observar, y el propietario diseñó una habitación principal hacia este lado. Es decir, el apartamento cuenta con una ampliación. Ok, entonces toda esta área era libre como estaba aquí. Ahí no había nada. Ahora el techo está arriba. Y se realizó esta gran ampliación donde está actualmente la habitación principal. Al mismo tiempo tienes ese efecto de doble altura aquí, pero aprovechaste el espacio para hacer otra habitación. Así es. Está súper bien. Miren, nos quedamos a medias con la cocina, pero es que hay muchas áreas en el apartamento que nos están distrayendo, que es una más increíble que la otra. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a dar la cocina de último. Fíjense esta área de entretenimiento. Miren la pantallota que ya tiene instalada. Puede ser de 75-85 pulgadas fácilmente. Un mueble en la parte de abajo. Todo el piso del apartamento es de mármol. Si abrimos acá, vamos a tener la zona de la parrillera. Todo de acero inoxidable. Hasta las rejillas donde van a asar su punta. Está increíble. Todos los detalles en esta piedra. Espectacular. Miren, un jardín allí vertical. Y fíjense, tenemos una vista parcial, como nos dice Andreina, del Bello Ávila. Lo tenemos allí también. Vamos a tener una bonita vista. Aquí puedes hacer una gran fiesta. Miren eso. ¡Wow! Esa es la campana. Correcto. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo quiero que tú veas cómo se cuidaron todos los detalles hasta en el área de servicio y de lavandería. Bueno, yo quiero dormir en el área de la lavandería por lo menos, que me pongan una cama aquí. Lavadora secadora, nuevecita, LG, última tecnología. Miren, aquí tiene los plastiquitos y todo, vean esto. Tenemos un área también para lavar. Tenemos también una ventana aquí. Tenemos aquí, pues, me imagino que una unidad de aire. La habitación de servicio. Vean eso, o sea, esto es un baño de lujo. Tenemos un closet aquí totalmente listo. Tenemos una televisión de pantalla plana. También tiene vista aquí bien bonita, una ventana muy amplia. Como se merece vivir la persona Claro que cuida sí. del mantenimiento de esta casa. Claro que sí. ¿Saben qué me parece curioso? Todo el sistema de los ductos del aire acondicionado están expuestos. Le da así como un estilo industrial. Ese fue justamente el diseño que hizo el propietario. Parece la casa de Tony Stark. ¡Wow! Está lindísimo. Miren, si prendemos aquí, qué elegancia. ¡Qué elegancia! Miren, tenemos un horno microondas por allí, fregaplatos. Y tenemos estos botoncitos que son táctiles para todo lo que es el sistema de iluminación. Encenderlo allí, todo perfectamente impecable. ¿Okay? Filtro de agua por acá, todas las paredes como les mencioné tienen este acabado. Imagino que esta es la despensa para guardar todo lo que es la comida. Mira, aquí tenemos hasta una especie de para poner un jardincito o algo así. Sí, correcto. Lo que pasa es que, bueno, como el apartamento está ya, digamos, un 99.9% culminado, ya hay detalles que obviamente la persona que compre el apartamento se encargará de hacer el paisajismo que mejor le guste acá. Ok, fíjense que subiendo las escaleras justamente se están elevando las persianas eléctricas automáticas de la habitación que se amplió aquí con el doble espacio que había. Esos detalles que hacen la diferencia en este tipo de propiedades. Miren, aquí subimos, tenemos todas las cintas LED en los techos. Miren cómo además pusieron la cinta LED en la parte de la escalera, que le da, bueno, una sensación de modernidad. Esto es un pequeño apartamento dentro de otro. ¿Recuerdas que te mencioné que este fue el espacio que Claro. se diseñó? Este sería el área de vestir, el baño y de la habitación principal. Fíjense que tenemos doble lavamanos en el baño, la misma parte acerca de la iluminación en el espejo. Tenemos la ducha allí bien amplia y miren la ducha que enorme está. Esto tiene como 30 centímetros más o menos de ducha. Debe salir una cascada ahí brutal. Hermosísimo. Tenemos un pequeño mueble aquí para pues, guardar las cosas de ducha. Y si seguimos por aquí, tenemos el vestier de la habitación. Un gran vestier para bueno, poder guardar toda la ropa necesaria. Miren, con vidrio, hermosísimo. Y este espejo al parecer, como que tiene iluminación también. Vamos a ver, ahí está, sí. Miren qué bonito. Aquí una zapatera para las chicas colocar todos sus zapatos. Miren amigos, estamos en la habitación ya principal, en lo que entramos del vestier. Qué cool está el sistema para poder colocar la tele para ver películas en la noche cuando ya estés aquí acostada en la cama. Vean cómo se despliega desde el techo. Qué increíble que está. Además, el tema del sistema de
estábamos subiendo a este piso. Miren esto, todo electrificado. Miren eso, automático. Aquí lo que falta es que ya la persona que compre esto, pues coloque el sistema de Alexa, le diga: Alexa, sube las persianas, bájame la tele, y automatice todo. Sí, ya está el sistema, lo que hay es que comprar Ponerlo el en equipo. dispositivo como tal. Genial, genial, eso está increíble, está brutalísimo. Si no es porque la cocina está abajo, no habría necesidad de salir de esta zona. ¿Qué más tenemos por allá? Bueno, hacia acá tenemos dos habitaciones auxiliares importantes, Ok. cada una con su baño. Ok, vamos a verlas. Esta es una de las habitaciones, miren qué linda, qué bonita está. Wow, está muy bonita. Miren el sistema de iluminación en el techo. Tenemos todo el área aquí. Déjenme cerrar por un momento la puerta aquí para que vean el área donde está el televisor. Miren, tenemos aquí para almacenar. Tenemos un closet de este lado, bastante amplio, con gavetas. Wow, miren el color del baño. Está súper diferente. Uy, parece el lapislázuli. Muy bonito. Tenemos las puertas de vidrio. Se desliza. Miren, una enorme ducha otra vez. Aquí miren, deben de bañarse cómodamente. Está espectacular. Miren, y está listo. O sea, esto está para mudarse. Esto está para traerse también las maletas y llenar esos closets. Que si seguimos por aquí, la vamos a conseguir seguramente. Aquí tenemos como para almacenar cosas. Miren, todos los espacios bien aprovechados. Miren, esta es la habitación. Pondríamos la cama. Aquí te cae perfectamente una cama queen. Fácilmente. Miren, tenemos una gran tele allí, seguramente es de 55 pulgadas, ventanas con persianas ya, con el sistema de iluminación. Y tenemos baño también. Todos los baños tienen diferentes estilos, diferentes colores, pero todos están muy bonitos. Miren esto. Ahora amigos, antes de saber el precio de esta propiedad, tenemos que conocer más espacios que nos van a poder permitir entender ese precio que les voy a decir. Yo quisiera que me dejen en los comentarios ya, sin hacer trampa, sin adelantar el video, cuánto creen ustedes que vale esta propiedad. Vayan comentándolo allí, sin trampa, por favor, sin trampa, porque vamos a subir a la terraza. Van a ver esos espacios que van a poder disfrutar si compran este penthouse. Vamos allá. Y amigos, bienvenidos a la terraza. Miren este gimnasio. Miren, tenemos todas las mancuernas allá para poder hacer nuestros ejercicios. Esto, por ejemplo, estos espacios yo los agradezco. Miren, tenemos aquí todas estas barras. Tenemos aire acondicionado aquí. Pues tenemos aquí una sala como prácticamente si fuese en tu casa. Sí, vamos a ver esta área. Tienes chimenea, lástima que es de día, pero tiene chimeneas también a gas. Miren, esto todos son los espacios comunes que van a poder estar disfrutando. Miren esto. Wow, como para tener una rumba aquí. Está increíble. Miren, toda esta área para sentarse. Miren, tenemos esta barra aquí. Hacer una rica parrilla. Además, miren, con estas vistas, 360 grados prácticamente de la ciudad de Caracas. Wow, miren la enorme piscina que hay disponible aquí en la terraza para echarse un chapuzón. Y hoy el día está como para estar aquí en la piscina. Echarse ahí, ver toda esta linda vista del Ávila. Miren qué increíble está. ¿Qué precio tiene esta propiedad en esta zona? El precio de esta propiedad es de $1.500.000. Obviamente, como todo, siempre se lo digo, negociable. Y lo más importante es que se acepta efectivo. $1,500,000 necesitas para obtener un penthouse de 310 metros cuadrados con todo lo que ustedes vieron aquí en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela, en la zona de moda del país. Ahora, cuando tú me hablas de negociable, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo te van a rebajar lo que cuesta un carro o un poquito menos o un poquito más? Bueno, siempre se habla de ofertas razonables cercanas al precio, pero importante, hay facilidades de pago. Por ejemplo, puedes dar un inicial y quedar pagando algunas cuotas mensuales a 4 o 5 meses, por ejemplo. Todo eso influye directamente en el precio. Clientes presenten una oferta a los propietarios y ellos se encargan de evaluarla, de aceptarla o, en el peor de los casos, de contraofertar. Pero más de allí no va a pasar. Una pregunta quizás importante. Aquí no deben de quitar la luz. No, por supuesto que no. Ni debe faltar el agua. Por supuesto que no, se lo garantizamos que no. Porque si después de una inversión de $1,500,000 te van a fallar los servicios, pues creo que la gente va a tener ahí como que, epa. No, eso aquí no pasa. Aquí, por suerte, si invierten su $1,500,000 aquí, no van a tener ningún problema. Seguramente mucha gente de la que nos está viendo vive fuera.
o quizás no sea venezolana. ¿Qué necesita un extranjero que está viendo este video para comprar una propiedad, sea esta o cualquier otra, en Venezuela? En caso de ser extranjero y vivir fuera, lógicamente tienes que tener tu pasaporte vigente. Si eres un extranjero viviendo en Venezuela, tienes que contar con tu cédula de extranjero. Vas a ingresar en la página del SAREN y debes registrarte y solicitar un permiso ante el SAREN para poder comprar en Venezuela. Vas a llenar todos los datos, la aplicación te manda a escanear tu pasaporte o tu cédula, lo subes a esa plataforma, debes esperar unos días, aproximadamente un mes y medio, y ellos se encargan de darte la aprobación. Por supuesto, tienes que montar en ese mismo sistema el documento de propiedad del inmueble que deseas adquirir y ellos se encargan de darte el permiso sin problema, siempre y cuando no presentes ningún dato negativo. Es más sencillo de lo que la gente piensa. ¿Y eso tiene algún costo para la persona, hacer todo ese trámite? No, el costo de registrarte en el SAREN, por supuesto que no tiene ningún costo. Ahora bien, una vez que adquieras la propiedad, tanto venezolano como extranjero deben de cancelar unos impuestos correspondientes a la adquisición del inmueble. ¿Se venden propiedades de este precio en Venezuela hoy en día? Sí, realmente sí se venden propiedades de este precio en Venezuela y de mucho más. Wow. Bueno, amigos, yo creo que ya hemos terminado de recorrer las diferentes propiedades. Hemos visto desde $31,000 hasta esta que cuesta $1,5 millones. Pero hay para todo. Había de 65, de 83, 590,000. O sea, tenemos de todos los niveles de presupuestos posibles. No hay excusas. Lo que hay es que, bueno, tener el dinero. Esa sí es la única Las excusa. ganas y pensar en grande y en Así positivo, es. porque todos los sueños siempre se pueden lograr si uno se lo propone. Así es. Y bueno, Andreina, muchísimas gracias por tu tiempo, por tener la disposición de mostrarnos todo este tipo de propiedades, de la información que nos brindaste. La verdad es que seguramente mucha gente pues le interesará. Vuelvo y repito, todas las redes sociales de Andreina la van a tener en la descripción del video por si están interesados en alguna propiedad de las vistas o de las que ella pueda tener disponible. Si quisiera saber en los comentarios qué les parecieron los precios de los inmuebles en Venezuela, cuánto costarían las diferentes propiedades en sus países, teniendo en cuenta todo lo que mostramos, la ubicación, el estilo de la propiedad, los metros, si están dentro de los precios, si están muy baratas. Realmente, bueno, Venezuela se ha hecho famosa a nivel internacional por tener inmuebles muy baratos después de la crisis económica que hemos estado viviendo. Que también tienen que tomar en cuenta que esto, lo que estamos grabando, está en la capital del país, en Caracas, y por ende siempre van a ser más costosos los inmuebles en la capital del país que en cualquier otro estado de Venezuela. Seguramente muchos inmuebles en otros estados, por no tener la demanda que tiene Caracas, pues estarán muchísimo más económicos. ¿Dónde vivirían? Yo sé que van a decir esto, yo lo sé, pero sinceramente, ¿dónde les gustó más? Déjenlo en los comentarios. Los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, que allí estoy publicando videos cada vez que estoy en un lugar nuevo y los estoy actualizando antes de que aparezcan estos videos por YouTube. En la descripción del video también van a encontrar el canal de Angie, que ha sido la encargada de hacer que esa cámara esté en el momento justo. Y bueno, no me queda otra cosa sino decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.